Último capítulo de la carta primera del apóstol Pedro, capítulo 5. Comenzamos la lectura de la palabra del Señor y dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ha hablado a todos. Dios habla a todos. Ha hablado primeramente en una semblanza general de lo que realmente somos creyentes, es decir, el resultado, el producto, la consecuencia de la gracia. Esa gracia genera un estilo de vida y ha sido muy preciso, muy claro a lo largo de todo lo que antecede. Habló a los ciudadanos de cada nación con un mensaje claro: estáis en la gracia, obedeced las autoridades. Habló también en este desarrollo a los que trabajan, a los que están en el mundo laboral. Es verdad que habla de los esclavos, ya lo hemos mencionado, y le habla de subordinación, de obediencia a los jefes. Habló a las mujeres. Por eso están tan cariñosas hoy con los maridos. Habló a los maridos diciéndonos: ojo, cómo tratas a tu esposa. Ha hablado a los que están en aflicción. ¿Quién se puede sentir marginado de la epístola? Y diga: no me habló a mí. Nos ha hablado a todos. Ahora concluye con un diálogo constructivo, edificante para los mayores, los ancianos, para los jóvenes. Termina con la gran doxología que descansa en Cristo y exalta a Cristo. Sigue diciendo: os escribí brevemente sobre el tema que es la gracia. Y por último menciona a una persona. La iglesia en Babilonia, que sin duda alguna es Roma, simbólicamente hablando, y mi hijo Marcos. Y con esto termina la carta.
Y así debemos terminar también en esta ocasión el ministerio para la gloria de Dios. Ruego a los ancianos. Este término expresa un oficio, no un don. Anciano no es don. No está en ninguna lista de los dones, es un oficio. Y se requiere para el anciano no una lista de dones, los tiene sin duda ninguna como creyente, pero sí un condicional, un condicionante social y familiar. Quien no cumple ciertas normas en relación con la sociedad, honestidad ante el mundo, quien no cumple ciertas normas en relación con su esposa y con sus hijos, no puede ser pastor anciano en la iglesia. Tengámoslo claro, por favor. Es oficio por cuanto los ancianos son los responsables de la orientación pastoral de una iglesia local, solo una. Los dones son universales, son para toda la iglesia. ¿Es verdad que un anciano puede ser pastor? Naturalmente, si Dios le ha dado el don de pastor, puede ser pastor, ¿cómo no? Pero un anciano de la iglesia, aquí, una iglesia cualquiera de esta ciudad, viene a la iglesia unida en Vigo y es anciano? No. Un pastor con don de pastor o de maestro en esta iglesia llega a la iglesia unida en Vigo, ¿es pastor y maestro o no? Claro que sí, porque es un don. Y el don no se da a la iglesia local, se da a la iglesia universal. A veces en alguna ciudad algunos me dicen, oye, es que fíjate, la iglesia X, no importa que en la calle no sé cuánto, tiene 3 maestros y el domingo hay 2 que están sentados en el banco y nosotros no tenemos ninguno en la iglesia. Yo le digo, es que no has entendido lo que es la iglesia conforme al pensamiento de Pablo, que no es la iglesia en la calle A o B, es la iglesia en Rosario. Y los dones son dados a la iglesia en Rosario. Luego los líderes tienen que compartir los dones para que sea edificada la iglesia en Rosario. En el Nuevo Testamento el apóstol dice a Tito, te dejé en Creta. Tito es el tanque Sherman de Pablo, ¿sabes? Pablo tiene en sus colaboradores un hombre que es un tanto tímido, que se llama Timoteo. Y cuando escribe a los Corintios dice, no me enfadéis, no me disgustéis a Timoteo, ojo. Pero cuando tiene que dejar a alguien para que ponga orden en iglesias desordenadas, le dice a Tito, te he dejado en Creta para que restablezcas lo que está desordenado. Tito dice, no te preocupes, mira que son muy problemáticos, déjamelos a mí. Y Tito va, resuelve y vuelve, y es enviado a otra misión. Pero lo que es interesante es que notéis que la iglesia en las casas, Hechos de los Apóstoles, forma parte de la iglesia local en la ciudad. Pablo nunca escribió una carta a la iglesia que se congrega en la casa de Filemón. Escribió una carta a la iglesia en Colosas. Ese es el gran concepto de iglesia en el Nuevo Testamento. Yo estoy viendo hoy toda esta cantidad de hermanos y hermanas sentadas aquí. ¿Te imaginas una sola iglesia en esta ciudad de esta dimensión? Es que ese es lo que está en el pensamiento de Pablo. Es que no tenemos sitio donde congregarnos y el lunes nos congregaremos en la casa de Juan y el martes en la de Pedro y el miércoles en no sé dónde, pero la iglesia es esta. Una iglesia formada por una cantidad grande de personas es extraordinariamente eficaz y bíblica. Hay creyentes que creen que la iglesia ideal son la iglesia de 100 miembros es ya demasiado grande. Por tanto, cuando lleguemos a 80, partamos a la mitad y 40 para aquí y 40 para allá. No encuentro eso en la Biblia como base espiritual
o dimensión propia para una iglesia. Porque cuando la iglesia arranca en Hechos de los Apóstoles, la primera congregación que tenía eran 3.000 personas. 3.000 personas. Y poquito tiempo después se le añadieron a esas 3.000 otras 5.000 más, 8.000 miembros. ¡Qué barbaridad! Había una estructura para enseñar la Biblia todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. No es buena la iglesia porque es grande, ni es buena porque es pequeña. Es buena porque es iglesia de Cristo. En la medida en que sea edificada sobre la santísima palabra de Dios, en vinculación y comunión con Cristo, el Señor de la iglesia, en la potencialidad del Espíritu Santo y en la obediencia al propósito eterno de Dios. Esa es la iglesia. Y cuando yo llego aquí, habla a los que están responsables del pastoreo de esa iglesia. ¿Escribe el apóstol o no? Y te das cuenta que se incorpora, se considera como un pastor entre los pastores. Bueno, el apóstol tiene una experiencia grande en este sentido porque Cristo le dijo, pastorea mi rebaño. ¿Se lo dijo o no? Luego en el alma de Pedro hay el espíritu de pastor. Y una de las cosas que dice es que la misión de los ancianos, de los pastores también, de los que cuidan la iglesia de Jesucristo, es que tienen que apacentar. Esa es su misión. Es pastor apaciente. Apaciente las ovejas. Ahora, para apacentar las ovejas de un rebaño hay que conocerlas, ¿o no? Quiere decir que no hay un pastor de una iglesia que sea un pastor conforme a lo ordenado en la Escritura, que desconozca a los miembros de la congregación, al rebaño de las ovejas que tiene a su cuidado. Del rebaño grande de Dios, Dios sacó un rebañito, que es lo que dice aquí el texto bíblico, utiliza el diminutivo, un rebañito, y se lo entregó a los ancianos de esa iglesia. Y le dice, cuidad el rebañito de Dios, porque es de Dios. Pastoreadlos. Estad entre ellas. El pastor no es la persona que viene el domingo a la iglesia para dar el sermón y terminó el culto y se fue para su casa. No. Es la persona que está en medio de las ovejas. Tú sabes que una de las cosas más tremendas que tiene un pastor de ovejas, ¿conocéis algo de pastorear ovejas de 4 patas? No, ¿verdad? Bueno. Una de las características es que el pastor sale con el rebaño por la mañana y si es muy elegante, se pone un poco de perfume y va oliendo a gloria. Cuando viene por la noche, huele a oveja. ¿Por qué? Porque estuvo en medio de ellas. Y el pastor sabe cómo es la oveja esta y la oveja otra y qué necesita, y esta se me cansa demasiado y tengo que cargarla de vez en cuando, y aquella se empeña en no beber donde la llevo y tengo que tomarla y llevarla para que beba. Esa es la función del pastor. El pastor, para pastorear, tiene que conocer profundamente cada uno de los miembros del rebaño. ¿Es así? ¿Los conocemos así? ¿Sabemos por qué problema ha estado pasando cada oveja esta semana? ¿Hemos enjugado las lágrimas de algunos? ¿Nos hemos sentado al lado de aquel que no tiene ninguna respuesta a su problema porque le ha muerto un hijo? Y vamos como pastores y le decimos, bueno, no te preocupes, hombre, que Dios es bueno. Cuando no sepas qué decir, cállate. Lo único que necesita una persona en angustia es un abrazo, en silencio. Y decirle, voy a orar por ti. Apacentad. La grey el pastor necesita ser selectivo en la forma de trato con cada oveja. No quiero cansaros demasiado porque después de la larga charla anterior, algunos están diciendo, Señor, manténme con los ojos abiertos, por favor. Entonces quiero hacerlo con ejemplo.
Estaba predicando una vez en una iglesia en España, en la ciudad de León, vaya nombre, bueno, y en esa ciudad me hospedaba en casa de un misionero que era neozelandés. Su abuelo, o su bisabuelo, yo no recuerdo, bueno, alguien por allá arriba, había sido oficial imperial de Inglaterra en la India. Oh, ¿tú sabes lo que es eso? Eso es una línea recta como la plomada. No hay desviación a derecha e izquierda, no hay tintas grises, solo blancos o negros. Así era este hombre. Lo primero que me dijo cuando llegué es, amigo mío, en esta casa se come a las 12. Me miró, o'clock. ¿Las 12? ¿En España? Están terminando el trabajo, todos. Pero él a las 12 en punto se sentaba a la mesa. Y yo con él, claro, porque una de las cosas, a mí no me importa que me llamen lo que quieran, pero que no me llamen a comer me molesta mucho. Entonces yo me sentaba a la mesa puntualmente y comíamos, yo con toda la calma, y terminábamos la comida y yo hablaba, yo que sé de qué hablaba, porque qué iba a hacer después de esa hora. Y entonces él me dijo, bueno, ya hemos conversado bastante, vamos a pasear. Tenía un automóvil Renault 4x4, no sé si de esos con el motor atrás, que hacía un ruido horroroso al encenderlo, pero andaba. Entonces subíamos a ese cacharrito chiquitín, salíamos de la ciudad y llegábamos a los campos y allí había un río y a caminar por el campo, por el borde del campo. En ese recorrido había un puente de madera que cruzaba el río al otro lado. Y de pronto yo veo venir por el otro lado del río un rebaño grande de ovejas y el pastor. Llegó al puente el rebaño, el pastor silbó, vino el perro, le dijo no sé qué cosas en el idioma perro y el perro se fue rápidamente alrededor de las ovejas ladrando y poniéndole los dientes y fueron juntándose todas las ovejas. Y de pronto, qué sorpresa más tremenda. El pastor sacó el cinturón del pantalón, se metió así por en medio de las ovejas, agarró a una por los pelos, la levantó, le echó la hebilla a la pata de atrás, le hizo un lazo en la pata de adelante, quedó la oveja así con las dos patas, la puso en el suelo y cruzó con el rebaño. Yo dije, qué extraño es esto. Bueno, segundo día, misma hora, mismo rebaño, mismo pastor, misma operación. Y yo dije, no me quedo sin saber por qué. Y me voy al pastor y le digo, dispénseme, le he visto hacer esto ayer y se lo veo hacer hoy. ¿Por qué? Y él me miró como catedrático en ovejas y yo un alumno principiante y me dijo desde la grandeza de su posición, usted no sabe nada de ovejas, ¿verdad? Yo le iba a decir, de dos patas un poquito, pero de cuatro no, nada. Y este hombre me dijo, mire usted, esa oveja, cuando llega al borde del puente no cruza, se pone a correr por el río, por río no, por el prado, y detrás de ella, todas, la ato, la coloco, las otras la empujan y cruza el río. Y yo dije para mí, mira tú, si yo soy el pastor, resuelvo el problema inmediatamente. Me como la oveja y acabó el problema. Pero naturalmente lo que ese hombre hacía me ilustró a mí mucho sobre labor pastoral. En la congregación de Cristo hay ovejas que necesitan ser puestas sus patas, espiritualmente hablando, cortas. ¿Para qué? Para que el resto las ponga. Pero es la oveja del rebaño del pastor. Y tengo que tratar con ella conforme a su necesidad. Pastores, trabajad. ¿Cómo? No por fuerza. No hay peor cosa que trabajar por fuerza.
El trabajo debe ser una alegría y debemos trabajar con gozo. En primer lugar, porque el trabajo, no importa espiritual o material, es el resultado de la acción del jefe que nos ha comprado y nos deja para trabajar en un sitio. Yo estoy viendo aquí amigos y conocidos. Hay una señora que es arquitecta. No es arquitecta porque quiere, el Señor la colocó como arquitecta en ese lugar para que le sirva. ¿Lo entendemos o no? En una iglesia en Estados Unidos había un hombre que un día me dice: te vengo a buscar mañana para cenar. Bueno, vino a buscarme en un coche, tenía un Mercedes-Benz. Vino a buscarme en el coche, subió mi esposa, subí yo, y aun bien no había yo puesto mis ilustres posaderas en el asiento adelante, sale el automóvil. ¡Bra! Yo le dije: pero ¿qué te pasa, hombre? Y el semáforo se paraba al borde del semáforo. Así, una conducción extraña. Yo dije: ¿qué es lo que te pasa? Dice: estoy harto del trabajo. Bueno, yo le iba a decir: pero no me mates, por favor. Pero estoy harto del trabajo. ¿Y en qué trabajas? Bueno, yo trabajo en una empresa petrolera. ¿Y qué haces? Pues mira, yo soy delineante, entro en mi oficina, box de madera, una mesita, una silla, las luces, la secretaria me trae un montón de planos y me dice: modifica esto y lo otro y lo más allá, según está allí escrito, y luego los imprimo, me los llevan, otros más. Estoy harto. Le dije: mira, ¿por qué no lo ves de otra forma? Reclámale al jefe, pídele al jefe que te haga algo porque estás harto. Y me miró y dijo: ya lo he reclamado y nada. Le dije: no, a ese jefe no. Al jefe de quien tú eres siervo, dile que tienes un problema y que no estás dispuesto a seguir en ese sitio donde él te puso, díselo, y que te busque otro asunto. Bueno, pasó un año, volvimos el año siguiente, mismo hermano, mismo automóvil, misma invitación. Subo al automóvil: ¿qué tal, Samuel? Qué bueno verte otra. No tiene prisa este hoy. Salimos de allí cantando en el camino al cielo, sin problema ninguno, con suavidad. Llegamos a destino, pero antes de llegar le dije: oye, te veo muy cambiado. ¿Cambiaste de empresa? Me dijo: no, estoy en la misma. ¿Cambiaste de departamento? No, en el mismo. Me dijo: ¿y en la misma mesa? ¿Y qué pasó? Dijo: simplemente me di cuenta que el jefe quiere que siga en esa mesa. ¿Cómo cambió? Cuando tú sabes que Dios te tiene ahí por algo, eres un hombre feliz. Cuando tú quieres hacer lo que Dios no quiere que hagas, eres un infeliz. Y aquí me dice: pastores de la iglesia, líderes de la iglesia, ancianos de la iglesia, no trabajéis por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y alguien me va a decir, especialmente en asambleas de hermanos, los pastores no se hacen ricos y no buscan ganancias deshonestas. No. La ganancia deshonesta no es solamente el dinero, es adquirir por el ministerio una posición elevada sobre la iglesia que no te corresponde. Ganancia deshonesta. Y dice algo más: sino teniendo ánimo pronto, es decir, dispuesto a. Tengo que levantarme por la mañana y busco en el directorio de la iglesia quiénes han cumplido años hoy. Y como pastor de la iglesia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Llamar a cada uno por teléfono. ¿Lo hacemos? No, si no sabemos cuándo cumple años. Bueno, pues empieza a enterarte de cuándo cumple años cada una de las ovejas. Salúdala. Bueno, aquel hermano me dijo ayer que tenía que ir al médico porque tenía una revisión importante. Llámale por la noche.
Divide tu rebaño en partes para que cada uno de los líderes de la iglesia supervise una parte del rebaño. Y entiende que cuando la iglesia va creciendo y es grande, el hermano no es el número 705, es Juan Pérez con sus miserias y sus glorias. El pastor siente el corazón de Jesús y trabaja con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Hay un contraste en el Nuevo Testamento tremendo. Está Juan escribiendo y habla de un hombre, líder, pastor, anciano, llámale como te dé la gana, en una iglesia. Este se llama Diótrefes. ¿Sabéis la historia? Si alguno contradecía a don Diótrefes lo echaba de la iglesia, porque don Diótrefes no puede ser contradicho. Querido hermano mío, los pastores, los ancianos, no son autoridades. A mí me pone muy nervioso cuando oigo hablar de los ancianos de la iglesia como mis autoridades. No son autoridades, señores. Ejercen autoridad en la medida en que toman la Biblia y la aplican y dictaminan normas y regulan cosas para la iglesia conforme a la Biblia, pero no son autoridades. Solo ejercen autoridad y deben ser respetados como tales cuando están en el ministerio espiritual conforme a la palabra de Dios. No domines a la iglesia, cuídala. ¿Y qué más dice? Y sobre todo sé ejemplo de la grey. No hay peor tragedia para un jefe que manda, pero no es ejemplo en el liderazgo. El anciano tiene 16 características personales que cumplir y es ejemplo porque lleva una vida ejemplar. Y ese anciano habla a la congregación y exhorta a un creyente que ha cometido alguna falta, no importa la que sea, y él es ejemplo para esa persona. Si el que lidera tiene problemas espirituales, no puede seguir liderando la iglesia. Porque la Biblia dice que sea irreprensible. Irreprensible no quiere decir que nunca haga lo más mínimo, sea un santísimo. No, que su vida no pueda ser señalada por nadie en la congregación. Cuando un hermano líder en la iglesia, no importa en qué iglesia, grande o pequeña, tiene un pecado, comete un pecado grave, moralmente hablando, no puede ser más pastor ni anciano de la iglesia. Pero si lo hemos restaurado y tiene un don, ejérzalo, pero no puede pastorear la grey del Señor. Y aquí viene el apóstol y dice: ¿tienes problemas con eso? Bueno, es que Pedro, tú estás diciendo cosas que son enormemente pesadas, hombre. Tú sabes cómo me tratan a mí, pastor en la iglesia, tú sabes cómo me tratan. Escucha. Versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mirad, un hombre que conocí y admiré, está con el Señor en España, el pastor José María Martínez. Fue pastor de la iglesia evangélica más grande de España cuando él ejercía el pastorado. Este hombre era un modelo de pastor y era respetadísimo por la iglesia. Y un día hablaba en una convención de pastores y líderes en España y dijo lo siguiente: el pastor es la persona a quien la iglesia le tira piedras todos los días y le levantan luego un monumento cuando muere con las piedras que le tiraron. Este es el oficio y la forma de vida de un pastor. Viene aquel y está
enfadado y te dirá lo que quiera. Tranquilo. ¿Tú estás sirviendo al Señor? Calma esas aguas. El pastor tiene que tener una capacidad espiritual, por supuesto, y capacidad pastoral también. Por eso es un don el pastor en sí. Por eso el don de pastor lo da el Espíritu Santo para que esa persona sea un instrumento válido para el pastoreo de la iglesia. Y no hay duda ninguna que esta persona que tiene este don, que ejerce este ministerio, lo hace conforme al propósito de Dios y actuando Dios en él. Por eso, el que maneja el pastorado general es el gran pastor de las ovejas, ¿o no? ¿Es Cristo? ¿Y Cristo fue arrogante o humilde? Humilde. Por tanto, no hay posibilidad de seguir en el pastorado si no vives conforme a la humildad de Jesús. Bueno, te han tratado muy mal. Bien, aguanta. Pero piensa que ese trato va a reducirse un día a algo muy especial. Recibirás la corona incorruptible de gloria. Mira, no lo dije antes, estaba en mi mente, pero ya era muy tarde. Las pruebas, las dificultades, las angustias, los conflictos, los golpes, los desprecios, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y yo esta noche, en medio de mis problemas, ya estoy soñando cuando llegue a la iglesia, sé que voy a tener encima de la mesa de mi despacho una carpeta con fantásticas cosas, no, con una gorda serie de problemas. Bueno, esos problemas no pueden, estoy consiguiéndolo ya al final de mi ministerio, que no me afecten. Que yo no llegue a casa y encuentre a Susana y entre por la puerta y me siente en mi despacho y espere que me diga, mira que ya está la comida, ven. No, quiero charlar con ella como si no hubiera pasado nada. Y quiero salir a la calle para caminar por la mañana con una sonrisa, no con un corazón angustiado. Y la única manera de funcionar así en la vida pastoral es siendo humilde delante de Dios y diciendo, Señor, la obra es tuya, ayúdame para hacerla en este día. Lo estamos haciendo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, qué momento más tremendo. Cuando las nubes se abran y el Señor glorioso venga a buscarnos. Cuando las lágrimas se enjuguen para siempre y estemos eternamente en una reunión donde las ovejas son semejantes a Jesús y también los pastores. Quiero recordarte que el pastor no está sobre el rebaño, sino que en esta forma espiritual es parte del rebaño. Las ovejas están entre vosotros porque vosotros sois ovejas también. Pero el pastor supervisa, sobrevé, mira por encima del rebaño para cuidar de que el enemigo del rebaño, los lobos, no entren en el rebaño. El pastor tiene que tratar con enorme gracia a sus ovejas, pero con tremenda firmeza a los lobos. Bueno, es que el lobo se distingue mucho de la oveja. No, el lobo es un problema en un rebaño de ovejas, ¿sabes cuándo? Cuando se ha colado dentro del rebaño. En la iglesia de Cristo hay ovejas y cabras. La gran diferencia está en que la oveja se pierde y hay que buscarla. La cabra es muy difícil que se pierda. Yo tenía un creyente conocido que tenía un gran rebaño de ovejas y cabras y una noche él estaba viendo las ovejas y me dijo, tengo que ir al monte porque he perdido una. Bueno, ¿y no te falta nada más? No, sí, las cabras faltan 3 o 4, pero a mí no me importa, ya vendrá. Las cabras vienen, las ovejas hay que buscarlas. Y necesariamente en esta labor el Dios de la gracia provee de orientación y de gracia a los pastores de la iglesia cuando estos viven conforme al gran pastor de las ovejas. Una de las peores malas consecuencias es que una persona
que tiene un oficio, yo qué sé, un pintor, crea que su hermano, su primo, su cuñado, su sobrino son pintores como él, ¿qué va? El único pintor es él. Si tú pones en ese comité de pintura a toda tu familia, emborronarán la pared, pero no harán la obra. Dios tiene en su pueblo pastores y sustitutos de pastores. Una de las peores cosas que puedes tener es no preparar sustituto para cuando tengas que dejar la labor pastoral. El próximo año, si Dios me deja llegar allá, hará 40 años que estoy en el pastorado de la misma iglesia. Yo conozco a la iglesia como la palma de mi mano y la iglesia a mí. Y he dicho al consejo de iglesia y a muchos de la iglesia, el año que viene, en el aniversario de 40 años, Pérez Millo se va. Alguno casi le dio un desmayo, pero estoy decidido, porque hay muchos que pueden ocupar. Y yo tengo que salir, porque soy un cuello de botella en el impulso de la iglesia. Imagínate que tú abres un periódico de la ciudad y lees este anuncio. Se busca gestor médico o vendedor de no sé qué. Se busca comercial, ya encontré la palabra. Experiencia probada, edad 85 años. Tú dices, este tío está loco. Un gestor comercial tiene que ser dinámico, joven, que funcione. Así en la labor pastoral de la iglesia. Por experiencia puedes dar muchos consejos, pero no puedes soportar ya físicamente la carga de responsabilidad que la iglesia conlleva. Déjalo. Y permite que personas a quienes has preparado asuman la responsabilidad. Yo veo muchas iglesias de hermanos. Amo las asambleas de hermanos porque es el lugar donde mis padres vivían, donde mi abuelo sirvió a pleno tiempo, donde yo nací a Cristo. Las amo profundamente. Pero cada vez veo iglesias con un fallo generacional en el medio tremendo. Hay 4 o 5 viejitos que ya no pueden con su vida allá arriba y luego una congregación de viejos que le sigue y los jóvenes no están. ¿Y por qué no están? Pues no están. No puede subsistir una iglesia sin una cadena generacional. Por tanto, es necesario dar paso preparando ¿a quién? A jóvenes. Veréis al final de esto, dejé ese nombre ahí para cerrar esta reflexión. Ahora, ya están los ancianos. Bueno, ya le han pegado una buena paliza a los ancianos. Y Pedro dice, espera un poco porque os toca a vosotros, amigos jóvenes. El joven es dinamita pura, ¿verdad? ¿Quién sabe más que yo? Nadie. Porque yo soy yo. ¿Sabéis el proceso de la vida de un hombre? Hasta los 15 años, mi papá sabe todo. De los 15 a los 25, mi papá no sabe tanto. 25 a 30, mi papá no sabe nada. Y cuando llegas y se muere el papá a los 70, ¿cuánto sabía mi papá? Bueno, los jóvenes son así. Los jóvenes no quieren a veces cambios, quieren revolución. ¿Por qué? Porque es que son jóvenes. Y yo, un joven que no sea revolucionario, sospecho mucho de ese joven. El joven quiere cambios. ¿Cuándo? Sí, ya. Y hay que decirles, mira, estad sujetos a los ancianos. Pero a los ancianos hay que decirle, hay que atender las demandas de los jóvenes. ¿Es así o no? Bien, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros.
Ahora tienes una iglesia en donde hay personas mayores, medianas, jóvenes, niños, etcétera, etcétera. ¿Qué quieren cantar los abuelitos? Bueno, los himnos históricos. Y si es posible con un órgano de tubos, mejor. De modo que aquel himno, y te dicen, oh, ¿cuánto tiempo hace que no se canta el himno tal? Y resulta que solamente lo sabe él, su hermano y su madre. Y no sabe nadie. Vamos a recuperarlo. Pero el mayor, oír una batería, ¡oh, y Dios me libre! Y oír una orquesta con guitarra, eso es una herejía, porque es un viejo. Los jóvenes, agarremos el inario y por la ventana a la calle y ritmo y que la iglesia se mueva. Quieto. ¿Y los niños? Ni himnos viejos, ni himnos... Le dice a los jóvenes, no creéis una revolución, respetad a los mayores. Y no es necesario que cantemos Juan Sebastián Bach en el culto siempre. Podemos cantar música moderna, pero respetad a aquellos que de vez en cuando quieren oír un himno clásico. ¿Me estás entendiendo? Y esto es una enorme bendición. Cuando pusimos en nuestra iglesia todo lo instrumental, etcétera, etcétera, alguien me dijo, hay que ponerle una jaula de plástico a la batería. Yo le dije, no, porque no es un animalito que hay que enjaularlo. Lo que hay que decirle es, mira, los palos son para pegar suavemente. Y para eso tienes que tener el coordinador de música que tenga sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y los himnos clásicos con el órgano y con toda la orquesta son una belleza tremenda, hasta el punto que un día, que no sé qué pasó, que no estuvo uno de los baterías en el culto de la mañana, ¿quién me preguntó por qué no sonó la batería hoy? Un anciano, o sea, una persona mayor de la iglesia, ¿entiendes? Tenemos que convivir, y dice, subordinaos, meteos, poneos a la altura de los demás. Queridos jóvenes, no arméis lío. Estad tranquilos, porque llegaréis a ser viejos y vais a saber lo que vale un peine, ¿sabes? De manera que, tranquilidad, todos coordinados, los mayores ceden, los jóvenes ceden, los niños los tratamos bien. ¿Tenemos programas para niños en la iglesia? Sí, echémoslo fuera cuando hay predicación. No, tenemos que enseñar a los niños a convivir en la iglesia, ¿o no? Y tenemos que predicar de tal forma que el niño lo entienda. Nuestros programas son siempre para gente mayor. Probemos a hacer programas también para niños, porque los niños necesitan a Cristo. Y un niño que cree en Cristo es salvo por gracia mediante la fe. ¿Lo entiendes? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Nunca el tiempo de Dios es tu tiempo. Nunca. Tú crees que el tiempo tuyo, el tiempo para esto, para aquello, para salir de la prueba o para lo que tú quieras, es ya. Y Dios dice, espera un poquito, porque no es ya. Pero nunca Dios corre, pero jamás llegó tarde. Cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Y cuál fue el cumplimiento del tiempo? Bueno, casi 3.000 años después de la promesa a Abraham. Por tanto, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Dios vive en tiempo presente. Esperad, no os inquietéis, porque llegará el momento en que seáis recuperados cuando fuere tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hago? Mira el versículo 7, echando toda vuestra, ¿qué? Ansiedad. No dice la Biblia en ningún lado que tú no puedes preocuparte por nada. Lo que te dice es que no estés ansioso. La ansiedad es el deseo de eludir algo, de salir de algo inmediatamente conforme a tu voluntad. Y dice, no estés ansioso, echa sobre Él toda tu ansiedad, porque Él
tiene cuidado de vosotros. El Dios de la Biblia está cuidando de ti esta noche. Y cuando hay una enfermedad que se ha detectado gravísima y que tú dices, pero ¿cómo es posible? Dios cuida de mí. Y este Dios de la inquietud ansiosa manda a su pueblo a 2 escuelas a las que mandó a los discípulos. La primera te manda cuando estás ansioso, a la escuela de los pájaros. Y te dice, mira las aves. ¿Alguien salió a darle de comer a los pájaros de esta ciudad hoy? Creo que no, ¿verdad? ¿Se murió alguno de hambre? Dios cuida de las aves. Por tanto, va a cuidar de ti. Y cuando estás muy ansioso por lo que vas a vestir, etcétera, etcétera, te manda a la escuela de las flores. Y te dice, mira, no trabajaron y mira cómo están. ¿Crees que Dios no va a cuidarte a ti también? Hermanos míos, echad de vosotros toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego, si Él cuida de ti, ¿por qué vas a estar inquieto y ansioso? Dios cuida de ti. Y ahora viene y utiliza la tercera vez en la epístola esta expresión, sed sobrios. Sobrio es el antónimo ¿de qué? De ebrio. El ebrio no tiene control de sí, el sobrio tiene control de sí mismo. Y dice, sed sobrios y velad. Fíjate cómo la experiencia de Pedro sale en este versículo. Pedro entró un día en el huerto de Getsemaní y Cristo que le dijo a los discípulos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Y qué ocurrió con Pedro? Pedro se durmió y el resultado fue que entró en la tentación y negó a Cristo. Ahora mira lo que dice Pedro, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. No te manda la Biblia que salgas a pelearte con el diablo. El diablo está derrotado. No te manda salir a guerrear con los demonios. Están derrotados. Lo que te manda es resistirlos firmes ¿en qué? En la fe. Cuando el diablo tentó a Cristo, ¿cómo respondió Cristo a las tentaciones de Satanás? Con la palabra. ¿Tienes un texto bíblico para apoyarte en la tentación? Conozco personas que tal vez con la mejor voluntad dicen vamos a pisar la cabeza del demonio y organizan reuniones en donde cantan pisemos la cabeza de Satanás, la cabeza de Satanás. Ni se te ocurra, ¿eh? Dios derrotó a Satanás. Mantente firme en el lugar de victoria, que es Cristo. Cualquier demonio, por pequeño que sea, valga la expresión, es mucho más fuerte que tú. No puedes pelear contra él, pero ya lo has vencido. Mantente firme en el terreno de victoria en que Cristo te ha colocado. Y sabéis que los diablos van a levantar persecución y vais a tener tribulación. Escucha el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La Biblia habla de que cuando tú sufres, tienes participación en los sufrimientos ¿de quién? De Cristo. Pero vamos a ver. ¿Cristo no sufrió todo lo necesario? Parece que no. La Biblia dice que esos padecimientos no se han agotado y ahora los está recibiendo por medio de su cuerpo, que es la Iglesia. Y llegará un momento en que esa situación termina cuando aparezca Cristo y seamos recogidos a Él. Mientras tanto, se van cumpliendo el programa de padecimiento por medio de vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahora Pedro dice, basta ya. Ya he dicho bastante. Mas el Dios de toda gracia,
Y este Dios de toda gracia no solamente ha provisto de gracia salvadora, ha provisto de gracia sustentadora y ha provisto de gracia glorificante. El Dios que en gracia descendió al mundo para morir por mí en una cruz es el mismo Dios que en gracia sostiene mi vida. Me da aliento para el camino. Y cuando el pecado abundó, ¿qué ocurrió? Sobreabundó la gracia y Santiago me dice, pero Él, y es la promesa grande para mí y para vosotros esta noche, pero Él da mayor gracia. ¿Tienes un problema? ¿Es muy grande? Dios da mayor gracia. No hay problema que la gracia de Dios no pueda superar. No hay fracaso en la vida que la gracia de Dios no restaure, si realmente el fracasado es hijo de Dios. Una de las labores pastorales del gran pastor de las ovejas que comunica a los pastores de la Iglesia es el ministerio de restauración. Hay dos parábolas, la de la oveja perdida y la oveja extraviada. Y de la oveja extraviada dice el texto bíblico del Evangelio que el pastor fue a buscar a la extraviada hasta que la encontró. Y cuando la encontró, ¿qué hizo? Ven acá, sinvergüenza. No, dice que la puso sobre sus hombros y la volvió al redil. No hay bendición más grande que la restauración de un caído. No hay elemento más alentador que ver a una oveja extraviada venir en confesión genuina y ser integrada. En nuestra iglesia tenemos un ministerio que hace muchos años que funciona, que le llamamos Ministerio Oveja 100. ¿Saben lo que es la oveja 100? La que no está hoy. ¿Y por qué se fue la oveja 100? Algunos te miran desde la distancia dogmática de la disciplina radical y te dicen, se fue porque no era nuestra. Muchas ovejas se han ido porque le han dado muchas patadas en la iglesia. Y muchas ovejas, sobre todo jóvenes, están hoy en el mundo, no en la iglesia, porque no han tenido unos brazos pastorales que lo fueran a buscar. Ese ministerio de Oveja 100 en nuestra iglesia, tenemos la lista de ovejas 100 y se ora por ellas en cada grupo de hogar. Y estás en el culto, los sugieres tienen la oveja 100, la lista, y de ahí vino una oveja 100. Y el ujier viene y te dice, tenemos una oveja 100. Quiere decir que cuando termina el culto sal rápidamente porque la tiene agarrada por los pelos para que no se le escape. Y ahora tú llegas a la oveja 100 y dices, vaya hombre, al fin veniste, ¿qué te parece? ¿No te da vergüenza? Y esa oveja 100 no vuelve más. Lo único que tienes que hacerle es darle un abrazo fuerte y decirle, te amo, bienvenido. Chao. Ya va a restaurarse y ya va a confesar y ya va a rectificar, pero llévala a Cristo, el gran pastor de las ovejas. Voy a terminar. Ahí en la despedida final dice, os saluda mi hijo Marcos. Jóvenes queridos, ¿sabes quién es Marcos? Juan Marcos. Y resulta que Juan Marcos fue entrenado para el ministerio por 3 personas. Pablo le enseñó a Juan Marcos disciplina. La obra de Dios no es cualquier cosa, es la obra de Dios. Y cuando Bernabé quiso llevarlo de viaje, ¿qué hizo Pablo? Yo no llevo a desertores. De Bernabé aprendió la segunda oportunidad.
Vamos a llevarlo, merece la pena. Pero quien influyó en la vida de Juan Marcos fue Pedro. Pedro lo tomó como si fuese su hijo. Y le habló ¿de quién? De Cristo. Yo me imagino que un día Juan Marcos y Pedro van por una aldea caminando y de pronto un gallo canta. Y Pedro se calla y Juan Marcos le mira y 2 lágrimas corren por las mejillas de Pedro. Y Marcos le dice, ¿qué te pasa, Pedro? Y él le dice, yo negué a Jesús, pero Él me restauró. Y Juan Marcos es llevado a Cristo de tal manera que no escribe una epístola, que escribe un evangelio. Jóvenes, necesitáis ser llevados por los líderes de la Iglesia a la disciplina, a la obra de Dios es seria y solemne. Pero también tienes que ser llevado para que entiendas que hay siempre una restauración cuando realmente caes y confiesas. Y finalmente, lo único que tú necesitas en tu vida para servir al Señor es conocer a Jesús. Yo dejo con vosotros esta reflexión. Pido al Dios de gracia que estas conferencias, estas reuniones generales de las iglesias en Rosario, sean no una excepción en la historia, sino algo habitual. ¿Por qué no practicar una reunión así? No digo todas las semanas, pero una vez por trimestre para empezar la andadura del año y sentirnos unidos unos y otros en Cristo Jesús. No hay bendición mayor que esta cuando el pueblo de Dios habita junto y en armonía. A lo mejor esta noche hay un hermano que hace mucho tiempo que no lo saludas. Búscalo, abrázalo, dile te amo mucho en Cristo y despídete de él como dice Pedro en esta epístola, con beso santo, ósculo de amor, beso de hermano y de hermana en Cristo. Y el Dios de toda gracia hará su obra en vosotros para gloria de su nombre.